Bienvenidos a la siguiente clase de biología. Hoy hablaremos sobre la replicación del ADN y la hipótesis semiconservativa de replicación. Para ello nos planteamos el siguiente objetivo: explicar el proceso de replicación y cómo ocurre en las células procariotas. Manos a la obra. ¿Qué ocurre en la replicación del ADN y cuál es el mecanismo que se supone ocurre? Mediante la replicación se obtienen dos copias idénticas a partir de una doble cadena inicial de ADN. Esa es la definición básica de replicación del ADN, la obtención de dos copias idénticas a partir de una cadena original de la macromolécula. Francis Crick y James Watson en el año 53 propusieron en su trabajo una estructura para el ácido nucleico desoxirribosa, un mecanismo para la replicación de esta molécula, al mismo tiempo que dedujeron la estructura de la misma y tomaron en cuenta la importancia de la conservación de la secuencia de las bases nitrogenadas en la misma, ya que ese orden o ese ordenamiento de las bases nitrogenadas en la molécula de ADN no es otra cosa más que nuestro código genético, lo que nos hace únicos e irrepetibles dentro de nuestra misma especie. Consideraron posible que las dos cadenas de la doble hélice se separasen, que cada una sirviese de molde para la síntesis de otra complementaria. Básicamente en esto consiste el método semiconservativo. De este modo se obtendrían dos dobles hélices cada una con una cadena vieja o parental y otra cadena nueva o hija. Los trabajos experimentales posteriores confirmaron esta hipótesis, denominada la hipótesis semiconservativa para la replicación de esta macromolécula. Ese fue quizás el aporte más importante de Francis Crick y James Watson en el mundo de la microbiología. Entonces, el proceso de replicación o autorreplicación, duplicación o autoduplicación del ADN es el mecanismo que permite al ácido desoxirribonucleico duplicarse, es decir, sintetizar una copia idéntica. De esta manera, de una molécula de ADN única se obtienen dos o más réplicas de la primera y la última. Esta duplicación del material genético se produce de acuerdo con un mecanismo semiconservador, lo que indica que los dos polímeros complementarios del ADN original, al separarse, sirven de molde, cada una para la síntesis de una nueva cadena complementaria de la cadena molde. Explico. Lo que quiere decir esta parte es que no podemos perder de vista que el ADN, al fin y al cabo, es una macromolécula. Y la producción de esa macromolécula no es más que una reacción química, pero es una reacción química de polimerización, una reacción bastante compleja, en la que se necesita que una molécula precursora vaya añadiendo monómeros o unidades funcionales a partir de las cuales la cadena va repitiendo y repitiendo y repitiendo y repitiendo hasta que se forma en toda su longitud. Si ustedes investigan el largo que tiene una molécula de ADN, quedarán impresionados de saber cómo el núcleo de una célula puede albergar semejante longitud. Les invito a que lo hagan y que en la próxima clase me digan cuál es la longitud aproximada de una molécula de ADN. Bien, entonces, como decíamos aquí, al separarse sirven de molde cada una para la síntesis de una nueva cadena complementaria de la cadena molde. De forma que cada nueva doble hélice contiene una de las cadenas del ADN original, gracias a la complementación entre las bases nitrogenadas que forman la secuencia de cada una de las cadenas. El ADN tiene la importante propiedad de reproducirse idénticamente. Hablamos de reproducirse como si fuera un ser vivo, pero realmente es replicarse, porque no es una cosa más que una reacción de polimerización, lo que permite que la información genética, que es el ordenamiento de las bases nitrogenadas, se transmita de una célula madre a células hijas y es la base de la herencia del material genético de los seres vivos. Entonces a la derecha vemos una molécula de ADN que ya ha iniciado un proceso de replicación en la que se pueden observar las cadenas de ADN abiertas en lo que vamos a ver luego ahorita en un video, que sería una burbuja de replicación, y aquí podemos observar las diferentes enzimas que van a actuar. Luego haremos un resumen de estas enzimas, ADN como un deber, ADN ligasa, ADN polimerasa 1, polimerasa 2, primasa o primer, como lo vamos a ver en el video, primasa o primer, cebador ARN, que será el que coloca las moléculas, la helicasa, que será quien hace la doble hélice, los fragmentos de Okazaki, que serán los que se van formando en sentido contrario a la cadena líder o cadena precursora, a pinza deslizante, y la topoisomerasa, que es una enzima que le dará la forma de hélice finalmente a la cadena una vez que se han formado las dos cadenas hijas. Lo veremos en el video.
La molécula de ADN se abre como una cremallera por ruptura de los puentes de hidrógeno, así como lo podemos ver en la figura. Se abre lo que llamamos una burbuja de replicación y es en esa burbuja de replicación donde va a empezar el proceso de replicación de la macromolécula. Se abre como una cremallera, lo que conocemos nosotros del cierre de un pantalón, por ruptura de los puentes de hidrógeno entre las bases complementarias en puntos determinados, los llamados orígenes de replicación. Las proteínas iniciadoras reconocen las secuencias, eso es lo que va a poner el primer que vimos en el dibujo anterior, ¿ya? De los nucleótidos, dice, las proteínas iniciadoras reconocen secuencias de nucleótidos específicas en esos puntos y facilitan la fijación de otras proteínas, que permitirán la separación de las dos hebras de ADN, formándose lo que llamamos nosotros una horquilla de replicación. Un gran número de enzimas y proteínas intervienen en el mecanismo molecular de la replicación, formando el llamado complejo de replicación o replisoma. Estas proteínas y enzimas son homólogas en eucariotas y arqueas, pero difieren en las bacterias, que son las llamadas procariotas. La horquilla de replicación será este punto donde empieza a abrirse la cremallera y empiezan a colocarse una por una todos estos segmentos. Yo quiero que le presten atención a estos dibujitos, a estos segmentos que son las bases nitrogenadas o que representan las bases nitrogenadas, que se van a ir colocando gracias a la acción de las enzimas para formar las nuevas cadenas hijas que están pintadas allí en color rojo. Bien. En cada una de las moléculas hijas se conserva una de las cadenas originales y por eso se dice que la replicación del ADN es semiconservativa o semiconservadora. En el dibujo anterior eran las cadenas rojas las hijas y las azules las cadenas madres, hasta que finalmente se pudo demostrar que la replicación es efectivamente semiconservadora. Se consideraron tres posibles modelos de replicación. El semiconservador, que es el modelo correcto, en cada una de las moléculas hijas se conserva una de las cadenas originales. La conservadora, se sintetiza una molécula totalmente nueva, copia del original. Esto no ocurre. La dispersora o dispersante, las cadenas hijas constan de fragmentos de la cadena antigua y fragmentos de la nueva. Eso tampoco ocurre. Aquí vemos un dibujo que representa un poco esto, la replicación semiconservativa, que es la que nos interesa. Hélice original de ADN, la tenemos acá. Se abre la horquilla de replicación y aparecen estas dos pintaditas de azul clarito que vienen a ser las cadenas que se van a ir formando paralelas mediante la acción de las enzimas y de hecho con actuación del ARN. En sentidos contrarios de la cadena, de recorrido de la cadena. Estas hélices de ADN luego de un ciclo de replicación aparecen ya de esta forma. La replicación semiconservativa, aquí lo tenemos como una nota, lo que dijimos anteriormente, se originan dos moléculas de ADN. Cada una de ellas compuesta de una hebra del ADN original y de una hebra complementaria nueva. En otras palabras, el ácido desoxirribonucleico se forma de una hebra vieja y otra nueva, es decir, que las hebras existentes sirven de molde complementario a las nuevas. Muy bien, entonces a continuación veremos un video, presta mucha atención a lo que va a ocurrir aquí, porque es un proceso de hecho bastante complejo. Entonces presta atención y compara con la información que te coloqué en las diapositivas. Replicación del ADN. El ADN es una molécula de dos cadenas enrolladas sobre sí misma, formando una doble hélice que fue propuesta por Watson y Crick. Cada cadena está formada por secuencias de desoxirribonucleótidos, representados por la letra A para adenina, C para citosina, G para guanina y T para timina. Las dos cadenas se complementan entre sí, ya que una A siempre se une con una T por doble enlace de puente de hidrógeno. Una C siempre se une con una G por triple enlace de puente de hidrógeno. Esto estabiliza las dos cadenas y propicia la estructura secundaria del ADN o la doble hélice. Cada cadena tiene un extremo 5' y uno 3'. Como el ADN es antiparalelo, la hebra complementaria tendrá sentido 3', 5'. Esto nos ayuda a entender cómo es capaz de replicarse el ADN. El primer paso en la replicación del ADN es separar las dos hélices. Esto se hace gracias a la ruptura de los puentes de hidrógeno que unen a las bases. Todo esto es posible gracias a la enzima helicasa, que crea la horquilla de replicación. Cada cadena de la horquilla es una hebra molde a partir de la cual se creará una hebra complementaria, y se obtendrán dos ADNs idénticos a partir de uno. Una enzima llamada primasa inicia el proceso.
Esta crea una pequeña cadena de ARN a la cual llamaremos primer. Este es el punto de inicio de la construcción de la hebra complementaria. Una enzima llamada ADN polimerasa 3 se une al primer y comienza a incorporar desoxirribonucleótidos que crearán la nueva cadena. Esta enzima solo puede incorporar desoxirribonucleótidos en sentido 5'3', lo cual es bueno para la hebra continua, porque solo se necesita un primer. Ahora, para la hebra discontinua no se puede hacer en este sentido, porque su dirección es 3'5', así que se replica en dirección contraria. La ARN primasa sintetiza varios primers en la hebra discontinua y luego la ADN polimerasa 3 sintetiza fragmentos de ADN entre un primer y otro, a los cuales llamamos fragmentos de Okazaki con dirección 5'3'. Aquí podemos observar el proceso. Luego, la exonucleasa elimina todos los primers de ARN y la ADN polimerasa 1 ahora rellena los espacios en donde había primers de ARN. Finalmente, la ADN ligasa liga o une todos los fragmentos de ADN en ambas cadenas, creando así dos ADNs idénticos a partir de uno. La topoisomerasa colabora en aliviar la tensión del enrollamiento. Todo esto fue posible gracias a que a partir de una hebra molde se sintetizó una hebra complementaria, siguiendo el principio de Watson y Crick de que una adenina siempre se une con una timina y una citosina con una guanina. Muy bien, es importante que comprendas lo siguiente. Lo que en el video llamaron la cadena continua es la cadena conductora y lo que es la cadena discontinua es lo que el libro llama la cadena retrasada. Son sinónimos para el efecto de la replicación del ADN. Es importante que entiendas que en la cadena conductora o cadena continua el trabajo es más sencillo. Si te das cuenta, intervienen menos enzimas. Pero en la cadena discontinua, que va en el sentido contrario 5'3", tienen que actuar hasta 4 enzimas para colocar primer, colocar nucleótidos, quitar los primer y unir nuevamente las cadenas para que finalmente se formen las cadenas hijas. Es también importante que entiendas entonces que en cada sentido de la cadena de ADN el trabajo es diferente. ¿Qué harás ahora? Realizarás un esquema donde expliques el proceso de replicación de esta macromolécula basándote en lo que acabas de ver en el video. Es decir, toma la información del video. Por favor, como decimos nosotros, vamos a desmechar esa información y a escribir para poder comprender cómo ocurre el proceso, cada uno a su manera, como lo entendió cada uno de ustedes. No quiero que vayan a entregarse copias de lo que entendió el estudiante A, el estudiante B lo copia para cumplir con la tarea. Cada quien debe ver el video, cada quien hará su esquema, cada quien explicará cómo entendió el proceso, utilizando los nombres de las enzimas y cómo fue. Usen el video, para eso lo tienen. Además, se colocará también en la parte del recurso de Educay. Luego procederás a responder el cuestionario de preguntas que tendrás disponibles en Educay como una tarea que deberás entregar el día de la próxima clase junto a la pregunta anterior. Te recomiendo otro link donde vas a ver otro video explicativo que puede ayudarte a complementar o entender lo que en este quizás no te quedó claro. Eso lo tendrás también a disposición en Educay. Este es un tema bastante complejo y necesita que lo estudies con dedicación. Que sea de provecho la clase. Saludos.